Nosotros veníamos tocando con Darío de manera irregular. Claro. Veníamos tocando, había un proyecto también con el Baco que se llamaba, fue anterior, Cerati Youth, porque había un disco, todo creo, yo lo que me acuerdo es que empezó por habían hecho un disco, los Sony Youth hacían discos siempre que eran experimentales, siguieron haciéndolos después en sellos de ellos que no eran los de Geffen, no eran los mainstream, sino eran los más raros. Y había uno que se llama Chicone Youth, Chicone es Madonna, el apellido de Madonna, donde ponían Into the Groove y esos temas y ellos tocaban arriba. Y de hecho cantaban arriba de eso. Entonces nosotros habíamos con esa idea, dijimos, robemos la idea así escandalosamente y lo que podemos hacer es Cerati Youth. Entonces hacemos Cerati, la juventud de Cerati y hacemos versiones. Pero enseguida se desmadró porque lo sumamos a uno que está con paradero desconocido ahora que es Vico y a otro que era el Baco. Pero el Baco trajo un cassette con los ronquidos del tío, literalmente, y quería musicalizar con los ronquidos del tío y escuchamos un rato y dijimos, no, está todo muy bien, pero no nos interesa. Entonces ahí quedó que íbamos a hacer algo y Darío, no me acuerdo cómo llegamos, creo que por Darío, a Lapo Guezagui. Lapo Guezagui, un gran guitarrista fallecido, que vivía en Adrogué, con mármol, un guitarrista que había estudiado en Berkeley, había tocado en el rock nacional en la época, Los Desconocidos de siempre, o sea, los 70 con Nito Mestre, y un gran guitarrista como yo lo había escuchado un poco después, ya en los 80, en zapadas que se hacían de yaceras, con Hernán Merlo, el Cigüeña, que era el saxofonista de Sangre en esa época, y otros en un lugar llamado Héroes Amantes. Y Lapo, para ganarse la vida, tenía un estudio de grabación que era el de él en la casa, pero también grababa a quien quiera. Y Darío un día me dice, vamos a grabar a lo de... Y grabamos 2 temas, creo ahí. Y después Darío consiguió otro estudio. Vos decime. Estudio 8. El estudio 8 consiguió otro En estudio. Loma. Sí. En Loma, el Sayo Lorestes, donde estaba Lorestes. 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 Que estaba Lorestes, era el estudio donde empezamos ya a hacer, no eran esos 2 temas, sino teníamos una dinámica. No, perdón, paralelo a lo del Lapo Guezagui estuvo lo de Petronilo, que yo la veo a Alma, la esposa del gato. No, lo de Petronilo fue un poquito después. Ah, No, igual, más o menos. más o menos. Un poco, más o menos puede haber sido un poco antes, un poco después, pero para la misma época que nos invitaron a hacer covers. Y ahí hicimos lo de Chicone Youth, fue Claro. para que hicimos eso. Ahí, para la revista esta, Petronilo era una revista que editaba cassettes. Claro, Y grabamos un tema de Chicone Youth, sí. tocando nosotros arriba de Chicone Youth. Así que Sony Youth tocaba arriba de Madonna y nosotros tocábamos arriba de Sony Claro. Youth y de Madonna. Hicimos eso, sí. Estamos hablando de una época, de hecho, donde qué sé yo, mis amigos de los reinos recién estaban empezando también, ¿no? Sí. Entonces nosotros hicimos una dinámica donde venían invitados, o sea, Rosario Blefari, vino Garrisi, después Amílcar Amarante, venían amigos a tocar y eran sesiones básicamente improvisadas. Y después Darío se encargaba de la producción. O sea, nosotros hacíamos las grabaciones y Darío estaba con Orestes y le daban el terminado final, ¿no? O sea, tomaban las decisiones de que el audio fuera de una cierta manera, que era el producto final de ellos.
Darío decidió publicarlos, o sea, publicarlos en cassette, y el primero le pusimos precisamente Marciano de los Arrabales por el título de Littner, que había salido en esa revista que estamos hablando, en el lápiz japonés. Era un dossier sobre, que una parte la había escrito yo, que era sobre invasiones marcianas y que la Guerra Fría y los hombrecitos verdes. Y el Lindner había hecho un Marciano de los Arrabales y le pusimos así Y ahí se nos ocurrió la idea de seguir sacando discos, pero cada vez que hacíamos un proyecto, que era una serie de días de grabación que se editaban de una determinada manera, nos cambiábamos de nombre. Entonces primero hicimos Lorenzo, o sea, el título del disco era Marciano de los Arrabales, pero el grupo se llama Lorenzo. Después hicimos otro que se llama Somos Argentinos Nocivos, ¿te acordás? Sí. Que era con el Argirópolis, que era San. Y después hicimos Angelófalos. Entonces habíamos hecho como Lorenzo Almagro, San Lorenzo Almagro. Era una cosa por el estilo. Sí. Sí. Y después hicimos otros más. Fantoni hizo todas las tapas. O sea, en esa época Fantoni estábamos haciendo maldades con Fantoni y se sumó en hacer las tapas. No, Rafael me propuso, él sacaba unos cassettes, creo, y yo tenía una impresora, qué sé yo, y dije, bueno, vale, te hago las tapitas. Hice unas tapitas tipo collage y salían bien bonitas. Hice unos cassettes, no sé qué tirada de cassette hizo, lo debo tener por ahí todavía. Así que bueno, eso. Pero es cierto que fueron los cassettes, que fueron 3 cassettes originales, y lo que sucedió también, que nos dio mucha visibilidad, es que el CIDE Clarín hacía unas encuestas de fin de año. Y fuimos votados como grupo revelación, no ganamos, pero fuimos votados, entre ellos por Rosario Blefari, y Rosario, en realidad, todavía no había tocado con nosotros. Porque un día me la encuentro a Rosario, vi que había votado a Lorenzo. Después hay otro amigo mío, un compañero de la secundaria, que es Jorge Luis Fernández, que es crítico de rock, escritor, periodista. También escribió una nota para Esculpiendo Milagros sin saber que éramos nosotros. O sea, nadie sabía que éramos nosotros. Éramos una banda como fantasmas. Y un día la encuentro a Rosario y le pregunto por qué había votado y quiénes eran. Me dice el Gil, y dije, ¿quiénes eran, Lorenzo? Y me dijo, unos chicos de Adrogué. Y le dije, no, Rosario, es Darío Martínez y yo. Y se quedó sorprendida. Digo, ahora venía a tocar con nosotros. Y dijo, no, sí, claro. Y vino. Entonces estuvo tocando con nosotros, pero ella se enteró, la convocamos porque sabíamos que le gustaba el proyecto sin saber que éramos nosotros.
Así que bueno, esa es la historia. Y después hicimos alguna más para alguna cosa de Guillermo Tenemos uno Hueco. inédito, sin terminar. Tenemos uno inédito que hacíamos canciones de rock nacional, pero en otras versiones. Sí. ¿Qué más? Que como Mata el Viento Norte estaba, de La Máquina de Hacer Pájaro. Era una versión muy deforme. ¿Qué más? Hicimos, no, quedaron, algunas cosas inéditas quedaron. Pero que eran versiones que son anteriores a este, ¿eh? Sí. Que no, por alguna razón quedaron a. Después vamos a hacer algo y no las retomamos. Y este fue el último, pero ya era otra calidad de sonido, Darío ya se había superado a sí mismo y hacía loops muy buenos, tomaba loops muy buenos para hacer bases. Y este fue una, si mal no recuerdo, una sola sesión y Sí. después todo trabajo de Darío de ecualización, de armar todo, pero lo hicimos en una tarde, digamos. Improvisado, ponía a Darío una base y tocábamos encima hasta que quedaba algo que nos gustaba. Probábamos. En cambio, el que yo recuerdo que llevó más tiempo fue el primero, Sí. Sí, Lorenzo. fueron más sesiones. Sí. Ya se fue acortando. Primero más sesiones Lorenzo, separadas entre sí mientras que iba tomando forma. Hasta que le agarramos la mano. Después el segundo también, San. Y después fuimos como limpiándolos, porque había chistes en el medio, que eran muy que ahora no se entienden, que eran de la época. Los acoples. Hacíamos, Darío hacía acoples. Yo decía algo y Darío acoplaba o al revés. Pero tenían una lógica, ahora no me acuerdo cuál era. Pero había Era ¿cómo es? nombres de críticos. Nombres de periodistas. Mucho antes de que, hay que decirlo, de que los babasónicos hablaran de Soñé soy crítico de rock, o hicieron teóricos de rock. Antes de eso estaba este cassette con los nombres de los periodistas. La mayoría de esos acoples los hizo Garrisi. Aguerrísimo, Garrisi claro. hizo. Y después, o sea, nada, era un nombre seguido de un acople. Y después empezaron las especulaciones de qué significaba cada acople para cada periodista. Ah, claro. ¿No? Sí. Claro, No tenía mucho más, era más que nada una provocación dada. nada más. O sea, como una cosa, un acople claro. Es como decir, a ver, no era tan así, pero a ver, haceme un acople Pablo Llanto. A ver, hacer un acople Alfredo Rosso. Entonces, hacían, cada uno interpretaba el acorde, pero ahora me decís, yo pensaba que era Darío y él, tengo más confianza en él, así que se dice que Garrisi es Garrisi. El señor Sergio Marchi. Guillermo Ayerán. Eterno Alfredo Rosso. El suplemento no. El suplemento sí. Gary Castro. Ruth Infarinato.